Muy bien. Entonces vamos, como les explicaba, vamos a partir del balance de saldos de las empresas. En este caso, vamos a explicar lo que es el ejercicio de la empresa ANA, ubicada en Escuintla, que tiene una sucursal en La Gomera, y nos contrata para elaborar estados financieros combinados al 31 de diciembre del 2006, y para los efectos nos da la información siguiente. Entonces, aquí, como les comento, ya pasó un proceso de jornalización, de mayorización, y ya tenemos los estados financieros, los saldos, perdón, de cada una de las empresas. Tenemos caja y bancos, 5,000 en la central y 1,125 en la sucursal. Capital en la central de 10,000. Se recuerdan que la sucursal, por ser parte de la empresa, no tiene su propio capital. Es una sala de ventas disponible en otra área geográfica. Sin embargo, tiene la cuenta Casa Central, cuenta corriente por 5,750 quetzales, que representa todo lo que la central le trasladó a la sucursal para su funcionamiento. Puedo citar mercaderías, puedo citar efectivo, o pudo haber sido también que trasladara mobiliario y equipo. Tenemos el dato de compras para cada una de las empresas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, documentos por cobrar descontados, que va a ser un nuevo tema que se les va a explicar, derivado que tenemos una eliminación relacionada con los documentos descontados, documentos por pagar, gastos, inventario final, inventario inicial, y las cuentas que son particulares de este tipo de contabilidades: mercadería enviada a la sucursal, mercadería enviada a la sucursal con recargo, la mercadería recibida. Tenemos la cuenta sucursal, cuenta corriente, que representa todo lo que la central envió a la sucursal. Y si se dan cuenta de ustedes, pues tendría que tener el mismo saldo. En un momento dado puede hacer una diferencia de saldos porque vaya una mercadería en tránsito, por ejemplo. Sin embargo, al cierre, como en este caso, ya tenemos los saldos de alguna manera iguales, utilidades retenidas y ventas. Pues aquí tenemos un balance de saldos y nos están pidiendo integrar esos dos estados, esos dos balances de saldos para preparar estados financieros de la compañía. Información adicional. La cuenta de documentos por cobrar descontados de la sucursal por 190 corresponden, dice, a documentos por cobrar de la casa central que se descontaron con un banco del sistema. Eh, ¿Qué se trata este tema o a qué se refieren los documentos descontados? Una empresa pues tiene diferentes activos y, por ejemplo, van a tener documentos por cobrar. Yo tengo clientes, yo tengo un empleado que me debe. Sin embargo, estos documentos tienen cierto plazo. Puede darse el momento en que mi empresa tenga ciertas necesidades de liquidez, necesita efectivo, y por no acudir a un préstamo, a un banco, pues toma sus documentos, y es una forma de obtener cierto financiamiento, ya que no le va a ir a cobrar al que me debe, al deudor, le va a ir de alguna manera a negociar con un banco que, a cambio de entregarle esos documentos, por decir así, en garantía, nos va a dar el financiamiento o la liquidez que necesitamos. Pero hay que tomar en cuenta, el banco no se va a encargar de ir a cobrarle al deudor. El banco no va a asumir ese riesgo. ¿Quién le debe de pagar al banco? Pues nosotros como empresa. Cuando venza de acuerdo al plazo que convenimos, nosotros vamos a ir y le pagamos el financiamiento, y el banco nos devuelve los documentos que les dejamos momentáneamente o mientras duró el financiamiento como garantía. Entonces, aquí surge la cuenta de documentos descontados, porque imaginemos cómo podemos operar cuando el banco me da el financiamiento. Se opera de la siguiente manera: yo tengo los documentos, los entrego al banco, pero el banco no está asumiendo el riesgo de cobro. Entonces la partida quedaría que yo recibo el financiamiento, y en lugar de rebajar la cuenta documentos por cobrar, lo registro en una cuenta acreedora que se llama documentos por cobrar descontados. Eso representa la deuda que le tengo a la institución financiera. Entonces, en el libro balance, ¿cómo va a aparecer mi cuenta de documentos por cobrar? Pues va a aparecer documentos por cobrar
menos documentos descontados. Entonces aquí la esencia de la operación es que el banco no adquiere el compromiso de cobro. Yo no puedo rebajar mis documentos por cobrar, sino que de alguna manera, pues lo que hago es evaluar que no los tengo en el momento y estoy creando esa cuenta regularizadora que representa la deuda que tengo con el banco. Cuando yo le voy a pagar al banco, pues rebajo caja y bancos por el efectivo que doy y rebajo la cuenta documentos por cobrar descontados. Lo importante aquí es que no tenemos que rebajar la cuenta documentos por cobrar. Entonces, es un preámbulo porque vamos a hacer una eliminación considerando esta información. Y luego tenemos que en el inventario final de la sucursal, el 40% corresponde a mercadería de la casa central. Esta información me va a servir para hacer nuestra eliminación del recargo. Aquí es importante recordar que en el inventario final de la sucursal puede haber mercadería comprada a sus propios proveedores y puede haber, como en este caso, cierto porcentaje de mercadería recibida de la central que, recordemos, tiene un recargo incorporado para este ejercicio. Regresemos al enunciado y aquí podemos ver la cuenta mercadería enviada 20,000, mercadería enviada a la sucursal recargo 2,000. Aquí fácilmente podemos inferir o calcular cuál es el porcentaje de recargo que tiene incluido esa mercadería. Sería de dividir 2,000 dentro de 20,000, mira que podemos decir que aplica un porcentaje del 10% de recargo. ¿Continuamos? O si tienen alguna inquietud, con gusto les escuchamos. Continuamos entonces. Primer paso. Lo habíamos repasado ya en la clase anterior. Es lo primero que vamos a hacer. En las primeras 4 columnas para este caso, pues tenemos que trasladar los saldos que tenemos acá en el balance de saldos hacia nuestra hoja de trabajo. ¿Qué es lo básico o qué es lo que necesitamos de conocimiento? Poder organizar o poder clasificar en nuestra hoja de trabajo las cuentas que corresponden al estado de resultados en el primer sector de mi hoja de trabajo y determino mi pérdida o ganancia y posteriormente traslado las cuentas de balance, al cual le incorporo el resultado obtenido en la primera parte de mi hoja de trabajo para cuadrar mi balance de saldos. Entonces, veámoslo, aquí ya está resuelto, pero repasemos. Primero trasladamos todas las cuentas que corresponden al estado de resultados. Veamos en la casa central. Trasladé ventas, registré el inventario inicial, registré lo que son las compras. De alguna manera estoy trasladando lo que corresponde a la mercadería enviada a la sucursal que habíamos mencionado y hay que tenerlo bien presente. La cuenta mercadería enviada a la sucursal corresponde al estado de resultados. Luego tenemos el inventario final en el haber, gastos. Hasta ahí llegaríamos con el traslado de saldos. Y les vuelvo a recordar. Algunos pudieran decir, miren, pero el inventario inicial, el inventario final no son cuentas de resultados. Les explicaba, es importante trasladarlos. Esta empresa está bajo el inventario periódico, donde para establecer mi costo de ventas, yo debo de hacer la integración de inventario inicial más compras menos inventario final me va a dar mi costo de ventas. Es por eso que aparecen las cuentas de inventario inicial e inventario final. Una vez trasladado eso, sumamos las cuentas acreedoras, sumamos las cuentas deudoras y aquí me daría una diferencia de 1,950 quetzales. Es mayor el haber, lo coloco solo para efectos de cuadre en el debe. Entonces, mi empresa en este caso está obteniendo una utilidad de
1,950 quetzales. Lo mismo hacemos con la sucursal. Tenemos unas ventas de 37,500 más un inventario final de 17,500 y consideramos las cuentas deudoras, tenemos una variación de 4,000 quetzales. Es mayor el haber, colocamos los 4,000 del lado del debe y aquí ya establecemos que la empresa sucursal obtuvo una ganancia de 4,000 quetzales. Como les comento, aquí solo trasladamos saldos, conciliamos los saldos acreedores con deudores, establecemos una diferencia que va a ser la utilidad o pérdida según corresponda, así es mayor el haber o el debe respectivamente. Determinado ya esa utilidad, nos trasladamos a lo que es el balance. Y ahí de igual manera trasladamos todos los saldos. Caja, cuentas por cobrar, documentos por cobrar descontados, inventario final, recordemos. Arriba tenemos el inventario final para efectos de determinar el costo de ventas. Sin embargo, representa una cuenta de activo que tiene que ir en nuestro balance. Tenemos la cuenta sucursal cuenta corriente, la cuenta central cuenta corriente y todas las cuentas del pasivo, remarcándoles que la cuenta recargo, mercadería enviada a la sucursal, corresponde al balance general. ¿Por qué no está junto con la mercadería enviada y recibida? No podemos considerar este recargo como parte del estado de resultados porque aún no se ha realizado. Todavía no lo podemos considerar como una ganancia. Lo vamos a considerar cierta parte como ganancia cuando registremos la mercadería que efectivamente ya no está en el inventario final. Lo vamos a ver más adelante en las partidas de eliminación. Trasladamos el resultado del ejercicio hacia la última columna de mi hoja y luego pues ya establecemos nuestras sumas iguales. Entonces, esa es la forma en que resolveríamos nuestras primeras 4 columnas, determinando la ganancia del ejercicio. No sé si hasta acá con este procedimiento tengamos alguna inquietud. En momento no le... Ok, gracias, Elvin. Bueno, continuamos. Como les comento, es cuestión de que tomemos el procedimiento. Perdone, Sí, por favor. en caso del recargo de la mercadería, no sé si no me di cuenta que también hay que hacer la división del porcentaje como en el ejercicio pasado. En el recargo hay que hacer la división del porcentaje, pero hasta cuando lleguemos a nuestras partidas de eliminación. Por el momento solo es de trasladar saldo. Vaya. Sí, este saldo, si regresamos, con mucho gusto, aquí estamos. Mercadería enviada a la sucursal recargo, ya tenemos que son 2,000 quetzales. O sea, aquí solo estamos trasladando saldos. Ya. Gracias. A la orden. Bueno, entonces, visto esto, segundo paso. Tendríamos que ver cuentas recíprocas. ¿Qué cuentas tienen que ver únicamente por el hecho de tener una sucursal? Recordemos, mercadería enviada a recargo con mercadería recibida. O puede ser, si la empresa no maneja recargo, solo vamos a tener mercadería enviada y mercadería recibida. Cuenta central, cuenta corriente, sucursal, cuenta corriente. Si tengo cuentas de anticipo enviado a la central o anticipo recibido de la sucursal, igual son cuentas recíprocas. Y también es importante que se puede dar de que tengamos documentos por cobrar y documentos por pagar entre compañías. Eso también puede suceder y en este caso no son cuentas recíprocas, sino serían operaciones entre compañías, las que se pudieran dar cuando se dan estos casos de deudas entre ellas. Entonces, en este caso, pues tenemos por ahí ese nuevo enunciado, esa nueva operación que vamos a ver. Entonces, el segundo paso, hacer esas eliminaciones. Como les comentaba, estas dos columnas son como un portero, son como una aduana donde no deben de pasar los saldos
de las cuentas recíprocas ni los saldos de las operaciones recíprocas. ¿Por qué no deben de pasar? Pudieran preguntar. Porque no son ni activos ni pasivos, no son ni derechos ni obligaciones para con terceros. O sea, los estados financieros, recuérdense que deben de revelar información para que los diferentes usuarios tomen decisiones. Pero estos no son ni derechos, ni obligaciones, ni activos, ni pasivos con terceros. Son propios, derivados de mi estrategia de tener sucursales. Entonces, las primeras eliminaciones que debemos de tener bien presentes es las cuentas recíprocas. En este caso, miremos, mercadería recibida de la central, tengo 22,000 quetzales. Lo debo de eliminar contra mercaderías enviadas. Entonces veamos. Primero, que mercadería recibida de la central tiene saldo deudor. Le hago una eliminación en el haber. La cuenta mercadería enviada tiene saldo acreedor. Le hago una eliminación en el debe. Esa es la forma en que vamos a regularizar o vamos a extornar esos saldos. Sin embargo, esta partida no cuadra. Aquí tengo 22,000 y aquí tengo 20,000. ¿Qué otra cuenta está relacionada? Como ya somos bien duchos con la contabilidad de sucursales, vamos a ir a revisar. Hay una cuenta de recargo. Y la cuenta de recargo es de 2,000 quetzales, está en el debe. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera partida de eliminación. Mercaderías enviada a 20,000, recargo mercadería enviada a 2,000 en el debe y lo voy a contraponer contra los 22,000 que está en el haber. Ahí tengo cuadrado mi primer registro de eliminación. Continuamos. Cuentas recíprocas. Sucursal cuenta corriente y central cuenta corriente. 5,750 y 5,750. Es una eliminación bien práctica y bien sencilla. Tenemos 5,750 en el debe de la sucursal, lo elimino con un registro en el haber y tenemos en central cuenta corriente un registro en el haber de 5,750, lo elimino contra un registro en el debe. Ahí estamos con las cuentas recíprocas. Operaciones recíprocas. El enunciado mencionaba, recordémoslo. Tenemos en la cuenta documentos por cobrar descontados de la sucursal 190, que corresponden a documentos por cobrar de la casa central. Es decir, veamos el escenario. La sucursal tenía necesidad de liquidez, tomó ciertos documentos por cobrar y los llevó a una institución financiera. Entonces ahí ya surge una obligación que tengo con el banco. No hubiera pasado nada, no tendríamos que haber eliminado nada. Sin embargo, dentro de los documentos que se llevaron a descontar, iba uno que correspondía a una deuda que me tenía la central. O sea que ahí ya se nos complicó en el aspecto de eliminaciones. Entonces, para ir a descontar el documento, primero se dio algo importante. Para que ese documento por cobrar surgiera, existe una operación entre compañías. O sea, aquí como lo dice el enunciado, dice que ese documento por cobrar que fui a descontar es una deuda que me tiene la central. Entonces, ¿qué operación se dio previo al descuento de ese documento? Para que naciera ese documento, primero se dio una operación de registrar el documento por cobrar contra el documento por pagar, que es una operación que se dio entre compañías. Como les comento, esto es algo diferente a lo que habíamos visto de cuentas recíprocas. Aquí son operaciones entre compañías. Puede ser que se hizo algún anticipo, que se firmó un documento donde la central le debe a la sucursal 190 quetzales. Casualmente, esos documentos los tomamos y los fuimos a descontar con un banco. Pero primero analicemos la operación que dio origen a ese documento por cobrar. La operación sería, en la central tenemos un documento por cobrar y en la sucursal un documento por cobrar y en la central un documento por pagar. Son las dos cuentas que tienen relación en esta operación. Ya analizado ese tema, vamos a la columna de las eliminaciones.
Entonces, como tenemos una operación de deudas entre compañías, que por un lado tendríamos, ubiquémonos aquí en la cuenta de documentos por cobrar. Vean el saldo que tiene la central, la sucursal. Tiene 340. De esos 340 había o hay un documento que corresponde a la central de 190 quetzales. O sea, no es una deuda para con terceros. Es una deuda entre las mismas empresas, entre la misma empresa. Entonces, en este caso, tengo que eliminar esa operación recíproca. ¿Cómo voy a rebajar 190 quetzales de este saldo de 340? Aquí tengo un registro en el debe, lo elimino con un registro en el haber. ¿Y cómo voy a cuadrar mi partida de eliminación? Pues los que les comentaba. Si en un lado es documentos por cobrar, en el otro lado, en la otra empresa, en la central, es un documento por pagar. Entonces nos venimos a nuestra línea donde está la cuenta documentos por pagar y eliminamos 190 quetzales. Entonces eso es la primera eliminación que vamos a hacer. 190 quetzales de documentos por cobrar y 190 quetzales de documentos por pagar. Luego voy a eliminar o voy a regularizar derivado que fui a descontar el documento. Si yo no hubiera descontado el documento y el ejercicio o el enunciado únicamente me hubiera dicho, mire, en la sucursal hay un documento que corresponde a la central, me hubiera quedado con esta primera eliminación. Sin embargo, dicen que fuimos a descontar el documento. Entonces, ¿qué procede acá? Como fui a descontar el documento, vengo y elimino los documentos descontados, porque eso no es una deuda para con terceros. Entonces, eliminamos aquí la cuenta de documentos por cobrar descontados, pero a la vez vuelvo a crear la obligación de 190 quetzales en documentos por pagar. ¿Pero por qué estamos creando la obligación? Porque esta ya no es una obligación que la central le tenga a la sucursal, sino como empresa ya le debemos, pero a una institución financiera. Por eso es que estamos de alguna manera registrando nuevamente el incremento en documentos por pagar. Repitiendo, primero eliminamos la operación entre compañías, documentos por cobrar contra documentos por pagar. Posteriormente, como se descontó el documento, volvemos a reconocer esa deuda de 190 porque ya no va a estar entre las empresas, va a estar para con una tercera entidad, que es una institución financiera. O sea, no puedo rebajar los documentos por pagar y de alguna manera, pues, regularizo la cuenta de documentos descontados. No sé si tengan alguna duda con esta eliminación nueva. Como les comento, hay que distinguir entre eliminaciones por cuentas recíprocas y que van a existir operaciones de alguna manera también entre compañías o recíprocas. Aquí quedaríamos, nos faltaría una eliminación que es la de recargo, que la vamos a explicar más a detalle. No sé si tengan algún comentario. No, licenciada. Gracias, Liz. Entonces, continuamos. ¿Qué otra operación no se nos debe de quedar pendiente? Una vez haya recargo, debemos tener presente que vamos a eliminar la cuenta recargo mercadería enviada. Pero tenemos que tener presente también que en los inventarios, ya sea iniciales o finales, está incluido ese recargo y tenemos que quitarlo. Aquí no me dice nada del inventario inicial. En el inventario inicial no teníamos ningún recargo. Si hubiese algún recargo en el inventario inicial, tendría yo que venir y regularizar en la cuenta inventario inicial. Aquí, de acuerdo al enunciado, solo me dice, en el inventario final de la sucursal, el 40% corresponde a mercadería de la casa central. Entonces, presente, 40%
del inventario final de la sucursal tiene recargo. ¿Y cuánto es? 40%. Y el recargo, recordemos que hicimos el cálculo. Regresemos una página. 20,000 la mercadería enviada, 2,000 el recargo. ¿Qué porcentaje si no me dicen la política que estamos aplicando? Pues simplemente lo sacamos entre la relación de 2,000 y 20,000. Si ustedes tienen una calculadora a la mano, voy a molestar que alguien la tenga para cuando explique lo del recargo y me vaya ayudando ahí con los datos. Si ustedes dividen 2,000 dentro de 20,000 y lo multiplican por 100, les va a dar que la empresa aplica el 10% de recargo. 2,000 dividido 20,000 por el 100%, les va a dar el 10%. Entonces, llevémonos presente esos dos datos. Dentro del inventario final hay 40% que corresponde a la central que tiene recargo y que el porcentaje de recargo es 10%. Entonces, vamos a trabajar nuestra eliminación. El recargo final, ubiquémoslo aquí en nuestra hoja de trabajo. El recargo final de la sucursal, ¿quién me puede decir cuánto es? Para ver si me estoy dando a explicar. ¿Cuál es el monto del inventario final de la sucursal? Veámoslo, ahí tienen la hoja en la presentación. ¿Cuál es el inventario final de la sucursal? 6,875, ¿no? Vamos a ver, dice inventario final. Estos 6,875 son de la central. ¿Y los de la sucursal serían? 17,500. 17,500. Muy bien. Va. A mí me da 700. 700 de recargo. Ahorita es que creo que cometió el error que cometemos muchos, que hay que recordarnos que el recargo está incluido en el monto. Pero veámoslo. ¿Quién me hace favor? 17,500. Y dice que dentro de ese inventario final, el 40% se recibió de la central. Hagamos ese primer cálculo, disculpen. 17,500 por 40%. ¿Cuánto? 7,000. 7,500. Gracias. Entonces, tenemos que 7,500 es el valor de la mercadería que tengo en ese inventario y que recibí de la central. 7,500, por lo que me dicen. Y ese es 7,000 exactos. Exactos. Ok. 7,000 exactos. Gracias. 7,000 exactos. 17,500 por el 40% nos da 7,000. En esos 7,000 hay un porcentaje de recargo que ya sabemos que es del 10% para este caso. Entonces, háganme un favor. 7,000 dividido 1.10, ¿cuánto les da? 6,363.64. Ok, gracias. Entonces, 7,000 que tenía el recargo incluido, para saber cuánto es la mercadería sin recargo, 7,000 dividido 1.10, es decir, el porcentaje de recargo, me da 6,000, dicen, 6,363.64. Eso es sin recargo. Y ahora si yo quiero saber cuánto es el recargo, 6,363.64 por el 10%, me da que el recargo es 636.36. Si ustedes suman 636.36 más 6,363.64, les da el monto de 7,000, que es el inventario que corresponde a la central dentro de ese monto de 17,500 quetzales. ¿Cómo les pareció? ¿Me di a entender? ¿Es comprensible el procedimiento? Excelente. Sí, Y aquí está, de alguna manera, también en la siguiente presentación o más adelante lo vamos a encontrar debidamente explicado. Entonces aquí está ya
La fórmula está cómo calculamos el porcentaje de recargo, como de los 17,500, el 40% son 7,000, determinamos el 10% de recargo, cómo le quitamos el recargo a la mercadería para que nos dé 6,363.64 y que al multiplicarlo por el 10% nos dé 636.36 quetzales. De ahí está la segunda eliminación, no la segunda, ya esta es la tercera eliminación del presente ejercicio. Ya con todas las eliminaciones hechas, solo hay que hacer cierto procedimiento para cerrar y cuadrar. Esta columna sería la columna 6 y 7. Entonces veamos. Les había explicado, es importante que así como determinamos la utilidad de cada empresa, determinemos las eliminaciones a nivel del estado de resultados. En este caso vamos a sumar y vamos a cuadrar en la línea que dice pérdidas y ganancias. En este caso 20,000 más 636.36 tenemos el monto y luego tenemos los 22,000 y lo bajamos. ¿Qué estamos haciendo? Determinando el total de las eliminaciones que corresponden al estado de resultados. ¿Y qué hago con ese monto? Ese monto vengo y de la misma manera que yo trasladé el 1950, trasladé los 4,000 por ser un resultado de la empresa, de esa misma manera voy a venir y traslado esos dos montos de aquí a la cuenta pérdidas y ganancias. Es decir, traslado los 20,636, traslado los 22,000 hacia la línea de pérdidas y ganancias. O sea, bajé la utilidad, bajé las eliminaciones del resultado. Y posteriormente, pues ya sumo el balance. Sumo todas mis eliminaciones, incluyendo esos totales de resultados, y me debe de cuadrar mis columnas de eliminaciones. Ahí ya verifico, ahí ya confirmo que hice las eliminaciones completas, que no dejé de un lado en el haber más grande, más un valor diferente a lo que es el debe y el haber, que nos cuadre. Así que la partida doble. Entonces, así concluimos estas dos columnas de eliminaciones. ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente, pues ya es hacer nuestras columnas de balances combinados, saldos combinados, donde vamos a sumar debes, vamos a restar cuando haya naturaleza diferente, debe y haber, para tener y unir los dos balances de saldos, tanto de la central como de la sucursal. Por ejemplo, aquí tengo ventas, 30,000 más 37,500, tendríamos un total de 67,500. Tengo el inventario inicial, 6,250, que no tengo ningún registro adicional, traslado ese monto. En las compras tengo 45,000 más 25,000, me da 70,000. ¿Qué pasa con las cuentas recíprocas? Se quedaron acá, como les comento, se quedan aquí en la aduana. Aquí tengo que registrar en este corte, se tienen que quedar los saldos para que pase con un saldo cero. Luego tenemos el inventario final, recordemos, 6,875 más 17,500 menos la eliminación que recién hicimos, porque este saldo, este recargo no es para con terceros, es dentro de la propia empresa y solo para efectos de la contabilidad de sucursales, para integrar la contabilidad de sucursales. Luego tenemos la suma de los gastos y el resultado que lo podemos determinar, 67,500 más 23,738,64 menos 6,250 menos 70,000 menos 7,675, dice que me da un valor de 7,313.64. Vamos a subir un poquito aquí. Nos da un monto de 7,313.64. Ya lo podemos determinar en forma vertical, pero les comentaba en la clase anterior que es importante también determinarlo de manera horizontal. Entonces, si tienen una calculadora a la mano, me hacen favor para que ustedes verifiquen
vamos a cuadrarlo en forma horizontal. Recordemos, este 1950 y este 4000 son de naturaleza acreedora. Están en el debe por efectos de cuadro, de sumas iguales. Entonces tenemos, si tienen una calculadora a la mano, por favor, 1950 más 4000 quetzales, más 22,000 que está en el haber, menos 20,636.36, les tendría que dar 7,313.64. Hágame favor, ¿quién es nuestro auditor del día de hoy? 1950 más 4,000 quetzales, más 22,000, menos 20,636.36. 7,313.64. Ok, gracias. Entonces, aquí ya cuadramos y de alguna manera también se visualiza el impacto que tiene estos 636 en mi utilidad. Porque aquí estamos reconociendo, estamos dejando por un lado el recargo, pero estamos reconociendo el valor de ese recargo que ya forma parte del estado de resultados. La mercadería que ya vendimos, esa utilidad, ese recargo pasó a formar parte del resultado del ejercicio. Y luego vendríamos y hacemos lo mismo con el balance. Lo mismo en cuanto al procedimiento que les estaba explicando, de sumar cada una de las cuentas y venir a consignar nuestro total a las últimas dos columnas. Luego sumamos nuestros saldos y tendríamos que tener ya sumas iguales. Esto sería nuestra hoja de trabajo. Fíjense que ahorita platicando y explicando, resolviendo dudas, estamos resolviéndolo aproximadamente como en 40, no menos, como en media hora. Faltaría las partidas de cierre. Entonces veamos y revisemos esas partidas de cierre. Recordemos, ¿qué vamos a cerrar? Los saldos de cada una. Para las partidas de cierre, olvídense de estas últimas dos columnas. Estas solo me van a servir para preparar mis estados financieros. Para hacer las partidas de cierre, yo tengo que cerrar primero. Vamos a comenzar por la sucursal. Tenemos que cerrar las cuentas o los saldos de la sucursal y luego cerrar los saldos de la central. Repitiendo, no vamos a trabajar partidas de cierre con estos saldos porque estos saldos no están en ningún libro diario. Estos saldos sumados no los vamos a encontrar en ningún libro mayor. Los saldos que vamos a cerrar son los de cada una de las empresas, tanto la sucursal como la central. Ya en ese orden de ideas, ya con ese escenario planteado, veamos nuestras partidas de cierre. Ubiquémonos en la sucursal. Entonces lo vamos a hacer de una forma sencilla. Vamos a cerrar las cuentas de gastos, vamos a cerrar las cuentas de balance en dos partidas nada más. Entonces, ventas 37,500, inventario inicial 17,500. ¿De dónde estoy tomando esto? Recordemos nuestra hoja de trabajo. ¿Qué tenemos en el haber? Inventario inicial 17,500, ventas 37,500. Luego tenemos aquí los del debe, son las cuentas y los valores que estoy colocando acá. Ventas, recordemos, es de naturaleza acreedora, lo cierro con un registro en el debe, y el inventario final igual va a ir en el debe, porque estamos cerrando lo que tenemos aquí en nuestra hoja de trabajo. Aquí me aparece en el haber, lo cierro con un registro en el debe, y lo que tengo en el debe, lo cierro con un registro en el haber. Aquí tenemos nuestra liquidación de las cuentas de ingresos y de gastos. Y la determinación de la ganancia, los 4,000 quetzales que tenemos en nuestra hoja de trabajo. Cerramos cuentas de ingreso. Pero determinamos una ganancia. Esta es una partida adicional a lo que normalmente estamos acostumbrados en partidas de cierre. Entonces aquí determiné una pérdida y ganancia de la sucursal. Voy a cerrar
esa cuenta de pérdidas y ganancias y lo voy a trasladar a la cuenta central, cuenta corriente. Entonces esto, marquémoslo ahí con rojo, anótenlo por ahí, de que tenemos que cerrar pérdidas y ganancias e incrementar la cuenta central, cuenta corriente. Porque no estoy recibiendo ni mercaderías, no estoy recibiendo ni efectivo. Sin embargo, esa utilidad hay que incorporarla a la utilidad de la casa central. Es por eso que aquí estamos incrementando el valor de la cuenta central, cuenta corriente. Y luego tendríamos el cierre de las cuentas de balance. ¿De dónde estamos tomando esas cuentas? Yo les diría que las estamos tomando de igual manera. De aquí, de la hoja de trabajo. De aquí estamos tomando esos valores. Mucho ojo con algo bien importante. Vean la cuenta central, cuenta corriente. Tenemos 5,750. Sin embargo, no la vamos a cerrar con ese monto. ¿Por qué no la vamos a cerrar con ese monto? Porque recuerden que a la casa central cuenta corriente, aquí en la partida previa le estoy incrementando 4,000 quetzales. Es decir, tengo que incrementarle ese saldo a lo que tenía en mi hoja de trabajo. Y de esa manera cerramos las cuentas de la sucursal. ¿Alguna inquietud, comentario, algo que les haya llamado la atención? Bueno, si no tenemos inquietudes, perdón, ¿sí, Alexander? No, todo claro, le decía. A los excelente, 5,000 que gracias. trae, ay, perdón, Eli. No, no A tenga los pena. 5,000, a los 5,000 que trae la casa central le sumamos los 4,000, así es, para que me dé Sí, los 9,150. De acuerdo. efectivamente. Eso es llevar nuestro libro mayor así al centavito, porque traíamos 5,750. Sin embargo, aquí le sumé 4,000. Entonces le tengo que sumar aquí al saldo que tenía en mi hoja de trabajo esos 4,000 quetzales. Y cerramos. Luego nos vamos a nuestras partidas de la casa central. Lo mismo, tendríamos que tomar nuestra hoja de trabajo, cerrar nuestras cuentas de resultados. Lo estamos haciendo aquí. Venta, cierre mercadería enviada, el inventario inicial y determinamos nuestra utilidad. 1,950. No hay nada nuevo, no es que estemos hasta aquí determinando la utilidad, sino que eso ya lo traíamos de nuestra hoja de trabajo. 1,950 quetzales. Entonces ya tenemos de alguna manera, vamos a ver, aquí estoy. Cerramos nuestras cuentas de balance. Segunda partida, algo diferente a lo que normalmente encontramos en partidas de cierre. Debo de reconocer la ganancia obtenida en la sucursal. ¿Se recuerdan que allá tocamos la cuenta central, cuenta corriente, con 4,000 quetzales? Aquí tengo que registrar igual el incremento en la cuenta sucursal, cuenta corriente, por 4,000 quetzales e incorporo la utilidad de la sucursal a la utilidad de la casa central. Si se dan cuenta, incremento pérdidas y ganancias por 4,000 quetzales. Estoy incrementando la ganancia. Y algo bien importante, otra partida nueva. Estoy reconociendo el recargo como ganancia, pero el recargo de la mercadería que ya se vendió. ¿Se recuerdan que solo había un porcentaje de mercadería en la sucursal que eran 7,000 quetzales y que el recargo que dejamos incluido en ese inventario final eran solo de 636.36 quetzales? Regresemos a nuestra hoja de trabajo y aquí tenemos que el recargo que quedó eran 636.36. ¿De cuánto teníamos al inicio del ejercicio o durante el ejercicio de recargo? Recuérdense, teníamos 2,000 quetzales. Y de esos 2,000 quetzales que teníamos acá, solo están quedando 636.36. ¿Qué quiere decir eso?
que la diferencia es porque la mercadería se vendió y yo ya puedo como central reconocer esa diferencia entre 2,000 y 636.36 como una ganancia del ejercicio. Mire, pero ¿por qué no lo reconoció la sucursal? En la sucursal no sabían de ese porcentaje de recargo. Esa es solo una política que manejamos en la casa central. Pues ya con esa explicación, ya vengo y hago esta partida que les comentaba. Permítanme, aquí estamos. Entonces, ¿cómo voy a reconocer? Pudiera netearlo, pero yo prefiero de alguna manera. Primero cerramos el inicial, que eran 2,000, se recuerdan que era de naturaleza acreedora, lo cierro con un registro en el debe, reconozco el recargo final, que son 636.36, y reconozco en pérdidas y ganancias la diferencia. Vuelvo a explicar. Elimino el recargo inicial porque vendía parte de esa mercadería. Eliminamos aquí los 2,000. Reconozco el recargo que quedó en el inventario final, que lo tenemos en nuestra hoja de trabajo, 636.36, y la diferencia ya la puedo reconocer como pérdidas y ganancias porque esa mercadería ya se vendió. Ese recargo ya está ejecutado, ya está devengado como ganancia. Es por eso que aquí estamos reconociéndolo como pérdidas y ganancias. ¿Algún comentario o duda que tengan hasta acá? No, listo. ¿Estamos nítidos? Y luego, pues ya tendríamos que eliminar las partidas de balance. Mucho ojo. Recordemos, a las partidas que tenemos en nuestra hoja de trabajo, tenemos que contabilizarle o sumarle estos dos registros. Es decir, que a sucursal cuenta corriente le voy a sumar 4,000. Ya vimos que me da 9,750. Al recargo elimino 2,000. Me va a quedar con este saldo de 636.36 y pérdidas y ganancias, pues ustedes van a tener que sumar 1,950 más 4,000 más 1,363.64. ¿Con cuánto me debiera de cerrar? Pues ya tenemos el dato aquí en mi hoja de trabajo. Debo de cerrarlo con este monto de 7,313.64. Entonces vamos a ver nuestra partida de cierre y aquí tenemos entonces nuestro monto. Tenemos el cierre de pérdidas y ganancias y lo trasladamos a utilidades retenidas. Entonces, como ya estamos cerrando el ejercicio, debemos de dejar a cero nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, 7,313.64, lo reconozco en utilidades retenidas y aquí ya hacemos nuestro cierre. Recordemos, a utilidades retenidas le voy a sumar este monto. Recordemos, a sucursal cuenta corriente le voy a sumar los 4,000 y que el recargo nos va a quedar en 636.36. Ahí quedamos con las partidas de cierre.